Mi nombre es Andrea Espinel y esta es mi primera ponencia. Yo estuve investigando acerca de lo que debía salir en una ponencia, en un video de la ponencia, y encontré que muchas veces son conversaciones en las cuales las personas intentan defender sus ideas a partir de las investigaciones que han realizado. En esta ocasión, yo vengo a presentar una estrategia que hice con algunos niños del salón, intentando que ellos pudieran desde la gamificación encontrar, graficar la función lineal o la función afín usando los elementos que tiene cada una. Entonces, inicialmente para poder escoger el método, yo lo que hice fue esto. A los niños de mi salón, que en este caso son de sexto y séptimo, sin decirles nada, les planteé el método, teniendo en cuenta ciertas reglas específicas del mismo, que ya más tarde explicaré. Los niños del salón reaccionaron bien. ¿Por qué? Porque hicieron lo que yo les pedí. Sin embargo, vi que le faltaba más dinámica al proceso. Por lo tanto, en ese momento pasé a escoger la gamificación como la metodología innovadora que me ayudaría a encontrar la forma de que los niños pudieran graficar las funciones y transitar, como dice Dual, de un lenguaje a otro, teniendo en cuenta este elemento. Entonces, escogí la gamificación porque la metodología del juego es muy sencilla para aplicar en clase, la dinámica como tal. Hay una metodología incluida dentro de todo esto, que es la de aula invertida, porque yo generaré un video y en el video le explicaré al niño cómo mover su ranita. Bueno, entonces comencemos primero con el concepto matemático. El concepto matemático que trabajaré es el tránsito de representaciones de una función lineal si yo la doy de manera algebraica y luego la transito a la manera gráfica. Esto normalmente se hace por el método de tabulación. ¿Qué pasa? Durante el método de tabulación encontramos el problema, la definición del problema que nos lleva a hacer esta guía y esta ponencia para defender lo que yo propongo en el aula. Entonces, el método de tabulación requiere que el niño se sepa las tablas, que el niño no haga uso de la calculadora para hacer los cálculos matemáticos para encontrar todas las variables dependientes que corresponden a el reemplazo de las variables independientes. Todos sabemos que el método de tabulación, ¿cómo se hace? Escogemos 2 o 3 valores negativos, 2 o 3 valores positivos y el 0. Y esos valores se reemplazan en la variable independiente, que en este caso es la x, en la ecuación y vamos encontrando los valores. El valor que se encuentra es la variable dependiente o la variable de y. Perdón, el valor de y. Al hacer esto se generan parejas ordenadas. Esas parejas ordenadas se ubican en el plano cartesiano, encontrando así nuestra recta. Viendo que la recta tiene puntos. ¿Cuál es el primer error matemático que interpreta el niño? Que la recta no son una sucesión de puntos infinitos y que el conjunto de los números naturales o el conjunto de los números reales, que en este caso es el que vemos en noveno, no es denso. ¿Por qué? Porque al ver que hay puntos específicos, el niño cree que la recta va de un punto al otro, pero que dentro de esos puntos o entre esos puntos no hay nada. ¿Qué es lo que usualmente todos pensamos? Que el conjunto de los números reales no es denso. Segunda problemática que veo. Esa problemática de la densidad no la planteé dentro de mi trabajo. La segunda problemática que vi, como dije anteriormente, es el uso de la calculadora y el trabajo con operaciones básicas que no nos permite a nosotros avanzar. ¿Por qué? Porque el niño tiene muchos limitantes todavía en la aplicación de, por ejemplo, de sumas, de restas, se equivoca, está muy propenso al error matemático, del cálculo matemático, y esto hace que se desdibuje nuestra representación gráfica. Quiere decir que a veces no es exacta. Entonces, para poder resolver todo eso que planteé, primero, todas las rectas, absolutamente todas las rectas tienen 4 elementos.
ya sea función lineal o función afín. Primer elemento, está mencionado aquí en azul la variable independiente, que es, perdón, la variable dependiente, que es la y, es el valor que yo voy a encontrar después de reemplazar acá en la variable independiente, que es la x, cualquier número. Segundo elemento, la pendiente. La pendiente viene siendo la inclinación de la recta dentro del plano cartesiano. Tienen dos valores, normalmente se expresa como fracción. Para poder trabajar este método debemos obligatoriamente expresarla como fracción. Entonces una fracción tiene dos elementos, el numerador y el denominador. El numerador es lo que correremos en x, la distancia o el desplazamiento que el sapito hará en x, hará en y, perdón. Y el segundo es el denominador cuyo desplazamiento será el de x. Este punto que está acá al final, o este número que está acá al final, representa el punto de corte con el intercepto en el eje y. ¿Qué quiere decir eso? Que es el punto de partida de nuestra función afín, porque recordemos que la función lineal no tiene punto de partida diferente a 0, 0. Ahora con esto, ¿yo qué le planteo al chico? Lo primero que le digo es que identifique en una serie de funciones cada uno de estos elementos. Es simplemente el momento de que él asocie y relacione el conocimiento que vio en el video con estas funciones que son muy similares a la del ejemplo. ¿Para qué? Para que él pueda identificar dentro de sus estrategias los elementos y pueda saber qué es lo que se va a desplazar y qué no. Segunda actividad que se le propone. Entonces, nosotros sabemos que para poder hacer este tipo de funciones, lo que hacemos es hacer unos saltos. ¿En dónde? En el plano. Entonces, ubico el punto de intersección o punto de corte con el eje Y. Luego hago los saltos que sean necesarios en el eje vertical o eje Y. Y de ahí me desplazo en el eje horizontal o en el eje X. ¿Para qué? Para generar otro punto, y ese punto será el punto de llegada. O en este caso, esos dos puntos generan una recta, porque como todos sabemos, la unión de dos puntos genera una recta o una función lineal en este caso. Entonces, ¿yo qué hice? Partí del hecho de que la gamificación nos permite tener herramientas, y esas herramientas que son juegos, que pueden ser historias, que se relacionan con otras cosas del contexto real o simplemente del contexto de los niños, donde el niño puede ver la aplicación del concepto matemático desde la lúdica, desde el juego. Entonces, ¿qué le pedí ahora? En esta segunda actividad le solicité que hiciera un sapito. ¿El qué va a hacer? Tendrá que dibujar su propio sapito, tendrá que ponerle un nombre y tendrá que ponerlo en la historia. No sé, el sapito Carlos camina todos los días de la casa al colegio, y ese camino lo hace ¿con qué? Con una de estas funciones. Esa función representa el camino. Entonces, en este caso yo no estoy trabajando un lenguaje algebraico, sino un lenguaje más geométrico, donde la recta viene siendo una distancia recorrida, ¿sí? Como la geometría analítica. Después de que el niño ve la explicación del video, donde sabe cuál es el elemento de cada cual, entonces el niño lo que va a hacer es eso. Va a ubicar el punto de partida, y desde ese punto de partida va a encontrar el punto de llegada con los saltos del sapo. Este sapito se va a ubicar en cada uno de los planos cartesianos y en estas rectas que les puse como ejemplo, como ejercicio, perdón, y el niño tendrá que tomar su sapito y hacer los saltos para encontrar el punto de llegada. Ya con eso se dará cuenta que una recta, además de ser la unión de dos puntos y de infinitos puntos que están dentro de esos dos puntos, porque sigue siendo un conjunto denso, también se dará cuenta que la recta representa distancias. Es una distancia entre dos puntos, que es lo que nosotros vemos en geometría analítica. Con esto tendrá una relación más fácil, más factible, para que él comprenda el tránsito de la representación algebraica a la representación gráfica, que es lo que Dual plantea. Esa conversión que no es tan clara en el niño y que nosotros como maestros la vemos inmersa, que la vemos ya innata en el niño, se evidencia aquí en la construcción del sapo, en la construcción de una historia, en donde el niño puede ver
que a partir de los saltos del sapo va generando la recta y esta recta es una distancia. ¿Por qué me parece importante aplicar este método? Porque es más sencillo que la tabulación. Como digo, está menos sujeto al margen de error que genera el cálculo mental, que es el que nosotros, incluso yo con maestría, con todos los años que llevo de experiencia, todavía a veces me equivoco en sumas, en restas, en multiplicaciones y en divisiones. ¿Por qué? Porque la tendencia es a usar la calculadora. Se supone que ahorita tenemos todo este montón de herramientas tecnológicas que nos permiten dejar de lado el cálculo mental, que es lo que menos se ejercita en el aula de clase ahora. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, yo quiero plantear este método en donde, en el aula. ¿Para qué? Para que el niño pueda tener una distancia, una forma mejor de encontrar las distancias. Como les dije antes, durante las clases y antes, mientras estaba escogiendo la ponencia, el tema de la ponencia, me tomé el trabajo de pedirle a 2 niños. Este niño es el de sexto y este niño es el de séptimo. Sin ranita, ahí todavía no tenía claro qué metodología iba a usar. ¿Sí? Esta ya la hizo él solo. Entonces yo lo único que le dije fue, le dije los pasos. Entonces no le dije cuál era el intercepto, no le dije nada, no le expliqué. Simplemente le dije, siga tales pasos. Y le conté. Entonces le dije, ubique el 6 en el plano cartesiano. Después, ubique el 3 en Y, corra 3 en Y y corra 4 en X. Ahí todavía no tenía claro lo de los saltos. Sin embargo, el niño se equivocó un poco y hizo este gráfico de acá. Al yo aclararle lo que tenía que hacer, le dije, ahora usted va a hacer uno solo, que fue este. Y como se pueden dar cuenta, sí sirvió. Y obviamente el hecho de que yo le ponga el sapito, la gamificación nos va a ayudar a ¿qué? A aclarar el concepto y a que el niño pueda adquirirlo de una mejor manera. Es por eso que, a partir de la metodología innovadora de la gamificación, teniendo en cuenta que la gamificación es eso, la lúdica dentro del aula, teniendo en cuenta que voy a trabajar videos y ese video lo que nos va a permitir es también trabajar la metodología innovadora del aula invertida y planteando estas situaciones para que el niño pueda aplicar los conceptos vistos dentro de la clase, dentro de los ejercicios que se le plantean, espero poder, y creo que lo voy a lograr, hacer que el niño pueda hacer la transición de el lenguaje algebraico al lenguaje gráfico. Me gustaría que lo aplicaran en sus salones y que me contaran cómo les fue. ¿En qué quedé? Quedé en generar una rúbrica de evaluación donde el chico pueda decirme en qué fallé, qué debería mejorar. ¿Por qué? Porque todo esto es un proceso de autoconstrucción constante, donde yo no puedo simplemente imponer al chico cosas. Tenemos que construir el conocimiento juntos, porque precisamente de eso se trata, de generar un constructivismo dentro del aula de clase, ¿sí? Donde el niño actúe como qué, como el constructor de su propio conocimiento, a partir de qué, de las reflexiones constantes, de la autocrítica, de decir, profe, mira, si lo hiciéramos de esta manera yo lo entendería más, o que me diga, profe, mira, esta instrucción no está clara para mí. Sin embargo, al probarlo, pude evidenciar que sin gamificación puede que funcione, y funciona de hecho. Entonces, al ponerle más cositas, al hacerlo más amable, al sacarlo de ese lenguaje matemático que a veces es tan complejo para los estudiantes y ponerlo en un lenguaje más asequible como es el de la ranita, puede que funcione mucho mejor. ¿Sí? Lo último que quería decir es que también dentro de la rúbrica les pido a los chicos que ahora ellos generen un nuevo elemento, una nueva metodología, no, perdón, una nueva herramienta en la que el chico pueda aplicar lo que vio. Entonces le digo que genere una guía similar a la mía o bueno, con características similares en donde tenga que hacer lo mismo. ¿Esto qué nos va a permitir? Que el chico pueda encontrar la manera de aplicar el conocimiento aprendido en otro contexto diferente, pero que él escoja, no el que yo le imponga. De esta manera estamos creando conocimiento, construyendo con el chico el conocimiento y dándole la libertad de que él proponga su propia herramienta. ¿Cuál es la idea a largo plazo? Que estas herramientas que el chico genere yo las pueda aplicar dentro de los otros cursos. Es decir, que yo lleve una herramienta de un curso a otro y que esto nos permita ver si el chico
el chico que va a aplicar, a mirar la nueva herramienta, adquiere también el conocimiento. Y de esa manera podemos ver si el método del sapito, el método del salto del sapo, es universal. Muchas gracias por su tiempo. Espero de corazón que mi estrategia les funcione y les guste. Y espero también que pueda ser aplicada en muchos salones y que también entiendan que el chico necesita involucrarse dentro de sus conocimientos, dentro de la construcción de su conocimiento para poder llegar a adquirirlo. Gracias. Adiós.